Hoy te voy a llevar a recorrer la Ciudad de México de una forma diferente, a bordo de un autobús turístico. Te contaré todo sobre este famoso City Tour, cómo funciona, qué incluye, cuánto cuesta y si realmente vale la pena. Prepárate para una aventura urbana desde las alturas. Existen varias empresas que ofrecen el servicio, la que utilizamos se llama Capital Bus y es una empresa mexicana que ofrece recorridos turísticos en autobuses de 2 pisos por la Ciudad de México. Puedes subir y bajar en diferentes puntos, y cuenta con audioguía en varios idiomas. Una forma cómoda de conocer lo mejor de la ciudad. De agosto de 1521, los españoles lograron conquistar Tenochtitlán. En la actualidad, es sumamente visitada, porque en su altar existe una escultura dedicada a San Judas Tadeo, patrón de lo imposible, que después de la Virgen de Guadalupe, es el santo que cuenta con el mayor número de devotos en la ciudad, los cuales asisten a esta iglesia cada 28 de mes. Nos encontramos transitando sobre la calle de Tacuba, llamada en tiempos prehispánicos como Tlacopan. Fue una de las 4 calzadas principales de Tenochtitlán. Durante la época colonial del siglo XIX, albergó una importante cantidad de establecimientos comerciales. La calle de Tacuba es una de las que mejor condensan el carácter dinámico del centro histórico. Verán la Plaza Manuel Dolzá. Está dedicada a este arquitecto y escultor de origen valenciano, por su importante legado arquitectónico y escultórico a México. En 1979, aquí se colocó la estatua ecuestre de Carlos IV. A espaldas se encuentra el Museo Nacional de Arte, en lo que fue la sede de la Secretaría de Comunicaciones, obra del arquitecto italiano Silvio Contri. El MUNAL brinda una visión integral del arte mexicano, con obras que datan del siglo XVI a la actualidad. Enfrente se encuentra el Palacio de Minería, cuya arquitectura, además de mostrar el neoclásico de finales del siglo XVIII y principios del XIX, en la actualidad forma parte del patrimonio artístico. Iglesia de la Santa Veracruz, Franz Mayer. A su mano derecha vemos la Plaza de la Santa Veracruz. En su extremo oriente se encuentra la Iglesia de la Santa Veracruz, construida entre 1730 y 1776 por el arquitecto criollo Ildefonso de Iniesta Bejarano, en un estilo barroco churrigueresco. En su altar existe un Cristo, regalo del emperador Carlos V, conocido como el Señor de los 7 Velos. Al extremo poniente de la plaza está el Museo Franz Mayer, ubicado en el antiguo convento de San Juan de Dios, que durante el Segundo Imperio también funcionó como hospital para mujeres públicas. Fue inaugurado en 1986 como museo por el filántropo alemán Franz Mayer. En la actualidad posee una importante colección de arte virreinal. Era nieto de Benito Juárez, propuso un proyecto para erigir aquí un monumento dedicado precisamente a la Revolución Mexicana, que se inauguró en 1938. Este monumento también se convirtió en mausoleo, donde ahora reposan los restos de los próceres revolucionarios, Francisco I. Madero, Francisco Villa, arquitecto Juan José Díaz Infante. Su fachada conjuga armoniosamente las tonalidades de sus cristales en negro y azul claro. Está ubicado en la famosa Glorieta de La Palma, donde comienza la llamada Zona Rosa de la ciudad, nombrada así por el pintor José Luis Cuevas. La columna de Independencia. En la base de la columna de la Independencia existe un mausoleo. En 1923
Se iniciaron los trabajos para adaptar en el interior de su pedestal 3 nichos para albergar en urnas los restos de diferentes héroes de la independencia que se trasladaron desde la Catedral Metropolitana y de otros puntos del país en 1925. El 28 de julio de 1957 hubo un terremoto que azotó a la Ciudad de México, provocando que el ángel cayera del... Parada Ángel de la Independencia. El tour surgió en 2014 con la idea de mostrar los atractivos principales de la CDMX de manera accesible y ordenada, especialmente para turistas. Hoy en día también es usado por la gente que vive en la Ciudad de México y que quieren redescubrir su ciudad. Yo tomé el circuito Centro Histórico Polanco, porque me interesaba ver lugares como Paseo de la Reforma, Ángel de la Independencia, Bosque de Chapultepec, Acuario en Bursa, Plaza Carso y la elegancia de la Diana Cazadora. Hay varios recorridos disponibles según lo que quieras conocer. A un moderno y revolucionario complejo inmobiliario, Plaza Carso, inaugurada en el 2011. En esta parada podrán apreciar el Museo Soumaya, que resalta por su forma única, construido con 16.000 placas de aluminio hexagonales y una altura de 46 metros. Su interior cuenta con 6 plantas que albergan una importante colección de obras de la época prehispánica, pintura mexicana de los siglos XIX y XX, así como una gran... Capital Bus le recomienda visitar Museo Jumex, Museo Soumaya y el Acuario. Una población mejor informada, más participativa y cada vez más demandante, cuya actividad es reflejo de una nueva cultura política, producto de la pluralidad y del dinamismo democrático que ha vivido nuestra ciudad en los últimos años. ¿Sabías que a partir del crecimiento demográfico experimentado en la Ciudad de México a principios y mediados del siglo XX, esta amplió su mancha urbana a varios municipios del Estado de México? A tal grado que en la década de 1970, esos municipios mexiquenses quedaron conurbados a ella. A partir de entonces, la integración de una zona metropolitana se relacionó íntimamente con el establecimiento de zonas industriales en su periferia, circunstancia que atrajo a un importante número de migrantes en busca de trabajo, la mayoría
provenientes de los estados aledaños a la ciudad, pero también de otros estados del país. Ello propició que para 1990, la zona metropolitana de la Ciudad de México abarcara no solo las 16 delegaciones que comprenden el Distrito Federal, sino también cerca de 60 municipios colindantes. Actualmente, la mancha metropolitana se extiende hasta el estado de Hidalgo, conformando el área urbana e industrializada más importante del país, con una densidad crítica de 8.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 22 millones, posicionándose como la tercera aglomeración humana más grande en el mundo. Una pequeña zona de aviarios, así como 2 espejos de agua ubicados al centro del parque, el cual posee las estatuas de Abraham Lincoln y Martin Luther King, donadas a la ciudad por la Embajada de Estados Unidos. Obelisco a Simón Bolívar. De frente podrán observar el obelisco a Simón Bolívar, en honor al insurgente venezolano del siglo XIX. Su construcción se remonta al año de 1937, obra del escultor Enrique Guerra. Aderezado con una fuente, es una de las principales entradas a la colonia Polanco a través del Paseo de la Reforma. Campo Marte y Auditorio Nacional. A mano derecha podemos observar Campo Militar Marte. Es un campo deportivo asignado al ejército, utilizado para celebraciones militares y de equitación. Durante las Olimpiadas de 1968 fue utilizado para competencias ecuestres. A un lado se observa el Auditorio Nacional, inaugurado en 1952 como centro de actividades ecuestres, pero desde 1953 funciona como recinto cultural. El estilo arquitectónico posmoderno que vemos hoy se debe a su restauración en 1988 a cargo de los arquitectos Abraham Sabrudowski y Teodoro González de León. Con una capacidad de 10.000 espectadores, es posiblemente el centro de espectáculos y cultural más relevante de México y uno de los más importantes del mundo. Cuenta con un órgano monumental de 15.600 flautas, así como grandes esculturas y obras plásticas de artistas como Juan Soriano. Artistas como Juan Gabriel, Luis Miguel, Plácido Domingo, diversas orquestas sinfónicas, entre otros, se han presentado aquí. Paradas Cibeles. Capital Bus te recomienda caminar los alrededores y degustar en sus múltiples cafés, bares, galerías y restaurantes.
nosotros, el cual carece casi de decoración en su exterior, pero por dentro está adornado al estilo barroco, en cuyos muros se encuentra la historia de San Francisco de Asís, y en su bóveda se representa a la Inmaculada Concepción de María. Esta iglesia fue reedificada en 1804 y remodelada de 1926 a 1947. Sin embargo, no ha perdido un ápice su belleza exterior e interior. Hoy en día, podemos apreciar el exconvento, el cual es un edificio de 2 niveles con un patio central que se encuentra al lado de la parroquia. Por su parte, el jardín que vemos frente a ella, el llamado Jardín Hidalgo, surgió hacia 1918, cuando se le recortó el atrio a la iglesia para permitir el paso del tranvía eléctrico y de los autos. Además, en el jardín podemos ver una estatua del héroe de la independencia mexicana y un kiosco del siglo XIX. Sin embargo, eso es mentira. Lo que sí es verdad es que fue sede del primer ayuntamiento de la Nueva España y que la construcción que vemos proviene del siglo XVIII, edificada por los descendientes de Cortés. Desde entonces, mediados de 1800, ha albergado a las autoridades de Coyoacán. Hoy, el edificio está catalogado como monumento histórico. En su interior es posible ver una réplica del escudo de armas que Felipe II otorgó a Coyoacán en 1561. Además, se encuentra el mural La Conquista y el Tormento de Cuauhtémoc, creado porque la leyenda cuenta que en este lugar se le quemaron los pies al emperador azteca. Que a lo mejor si acá viene el sur. Uno de los atractivos de Coyoacán son sus mercados. En este perímetro que recorremos podemos encontrar uno de artesanías, donde se vende ropa, dulces típicos y artesanías en general traídas de diversos estados del país. Además, es posible tomar clases de manualidades, pero el más famoso es el mercado de Coyoacán, ubicado en la calle de Allende. En este lugar, abierto en 1956, no solo se encuentran verduras, frutas, carnes y abarrotes, sino una deliciosa variedad de comida mexicana que da gusto a paladares locales y extranjeros. Prácticamente es una visita obligada por su color, sabor y sentido mexicano. The place where the famous Mexican painter Frida Kahlo was born and died. This is the Casa Azul, which means Blue House, a building built by Frida's father Guillermo Kahlo in 1904. However, it was conditioned and decorated to suit Diego Rivera and Frida Kahlo when he bought it and paid Mr. Guillermo's debts. Inside the house, painted an intense shade of blue, you will find a central courtyard with rooms surrounding it, in which pieces of Mexican popular art stand out. In addition, there are items belonging to the Rivera Kahlo couple, specifically to her 2 beds, one for the day and one for the night, corsets, and some of her paintings. One of the most important rooms of the house is a studio that Diego made for Frida in 1946, commissioned to renowned architect and painter Juan O'Gorman. The result is a functional style room with tiles and sea snails embedded in the walls. As part of the items of the house, there is an exhibition of the dresses worn by Frida throughout her life. They were found in 2004 in the bathroom next to her bedroom. They had remained hidden under Diego's orders, who asked for the space to remain sealed. This clothing exhibition took the name Appearances Can Be Deceiving, Frida Kahlo's Dresses, and was released to the public in 2012. Casa Azul became a museum. Frida Kahlo Museum, stop. Parada, Museo Frida Kahlo. Finalmente, nos acercamos al lugar en el que nació y murió la famosa pintora mexicana Frida Kahlo. Se trata de la Casa Azul, un inmueble que construyó el padre de Frida, Guillermo Kahlo, en 1904.
Sin embargo, fue acondicionado y decorado a gusto de Diego Rivera y la pintora, cuando éste la compró y pagó las deudas del señor Guillermo. En el interior de la casa, pintada de azul intenso, podrán encontrar un patio central con las habitaciones alrededor, en las que resaltan piezas de arte popular mexicano. Además, conservan artículos pertenecientes a la pareja Rivera Kahlo y en específico a ella, sus dos camas, una de día y otra de noche, corsés y algunos de sus cuadros. Una de las habitaciones más importantes es el estudio que Diego Rivera le mandó hacer a Frida en 1946, a cargo del arquitecto y pintor Juan O'Gorman. Lo que resultó es un cuarto estilo funcionalista, con mosaicos y caracoles de mar empotrados a las paredes. Como parte de los objetos de la casa, también se exhiben los vestidos que Frida usó en vida y que fueron encontrados en 2004 en el baño de al lado del dormitorio de ella. Permanecieron ocultos por mandato de Diego Rivera, quien pidió que no se abriera ese espacio. Esta exhibición de indumentaria toma el nombre de Las apariencias engañan, los vestidos de Frida Kahlo, y fue puesta al público desde 2012. La Casa Azul se convirtió en museo 4 años después de la muerte de Frida, ocurrida en 1954, y uno después de la de Diego, en 1957. Frida es considerada una de las artistas más destacadas del siglo XX, cuya historia comprende el sufrimiento causado por un accidente que le dejó secuelas en la columna, su amor por Rivera y la relación con personajes importantes de la política y las artes del siglo pasado. Produjo más de 200 obras, muchas de ellas autorretratos, las cuales expuso en Nueva York, París y la Ciudad de México. De este lado. El Parque de la Bombilla se erigió donde se ubicaba el restaurante La Bombilla, en lo que eran las antiguas huertas de Chimalistán. En este sitio fue asesinado en 1928 el presidente electo Álvaro Obregón mientras asistía a una comida en dicho restaurante con diputados. Para recordar tal suceso histórico, en 1935 se inauguró como tal el parque y en el centro se mandó hacer el monumento que ustedes pueden apreciar en honor al presidente Obregón. Dicho monumento es una estructura piramidal adornada con esculturas de caldera que representan el sacrificio, el triunfo y la región norte de México, de donde era originario el presidente Obregón. Por su parte, en el interior, al cual puede accederse desde el lado oeste, hay un altar y un mirador octagonal. After leaving the park behind, we go through this beautiful cobblestone street called Avenida de la Paz, an artery that brings together an important variety of restaurants, bars, and shops, and that brings us closer to the traditional area of Cilantro. Tras dejar el parque atrás, avanzamos por esta hermosa calle empedrada, que es Avenida de la Paz, hoy una arteria que reúne a una importante variedad de restaurantes, bares y tiendas y que nos acerca a la tradicional zona de San Ángel. Hay que agregar también que tiene participación importante en el fútbol. De 1955 a 1966 se convirtió en casa de los equipos América y Necaxa, del Atlante de 1957 al 66 y de la UNAM desde su inauguración como centro deportivo, pero cobró mayor relevancia a partir de 1962, cuando el equipo ascendió a Primera División. En nuestros días también es sede de los Pumas de CU, el club de fútbol americano colegial y de diversas actividades deportivas, como por ejemplo ser un recinto importante en el Maratón de la Ciudad de México. Sumado a todas estas características, el Estadio Olímpico también tiene valor en su imagen. Tan solo hay que ver sus caras externas y detenernos en la fachada a la que nos acercamos sobre Avenida Insurgentes. Ahí está el mural de Diego Rivera, denominado La Universidad, la familia mexicana, la paz y la juventud deportista. En la construcción de este relieve en piedras de colores naturales se muestra el escudo universitario, con el cóndor y el águila sobre un opal. Bajo sus alas extendidas, Rivera colocó 3 figuras que representan a la familia, el padre y la madre entregando la paloma de la paz a su hijo. En los extremos se encuentran 2 figuras gigantescas que corresponden a unos atletas, hombre y mujer, que encienden la antorcha del Juego Olímpico. Una enorme serpiente emplumada complementa la composición en la parte interior. Diego Rivera tenía pensado cubrir toda la parte exterior del estadio con diseños parecidos a este, pero esto se impidió por su muerte en 1957. Por otra parte, la forma asimétrica de las graderías del estadio, con el lado poniente más desarrollada, acentuó el final de la composición del proyecto en conjunto de la ciudad universitaria que vemos a mano izquierda, y que remata así su eje principal, pues la gradería más próxima a la avenida Insurgentes enfatiza el sentido de liga del estadio hacia el resto.
Mira este es el emblemático. Siempre que Finally, in this tour of Ciudad Universitaria, we approach the so-called Central Campus, which comprises a good part of the institution's faculties. Its origin goes back to 1946, when President Manuel Ávila Camacho decreed the expropriation of the land that would be occupied by UNAM's new area, located in what was then the center of the city. The National School of Architecture conceived the preliminary project of the complex and the design of each one of the buildings. The infrastructure work began in 1948. In 1950, the first stone was formally set. We are now approaching two iconic buildings on campus. The first one we will see is the rectorate, where the administration of UNAM is housed. Towering 59 meters high, the three murals by David Alfaro Siqueiros stand out. And among them, it is important to pay attention to the base, called Dates of the History of Mexico, as it contains four historical moments of Mexico and leaves 1 year open. 1520, the Spanish Conquest. 1810, the beginning of Mexico's independence. 1857, the year of publication of the Constitution. 1910, the Mexican Revolution, and a date that reads only 19. The other two murals are titled The People for the University and The University for the People, and New University Anthem. Finally, in the highest part of the building, we will be able to see UNAM's coat of arms. Rectoría, stop. Parada Rectoría. De todos estos elementos, nos acercamos a dos edificios icónicos del campus. El primero que veremos es el de Rectoría, o donde se aloja el gobierno de la UNAM. De esta torre que mide 59 metros, destacan los 3 murales realizados por el pintor David Alfaro Siqueiros. Y entre ellos es importante prestar atención al del basamento, llamado Las Fechas en las Historias de México, pues concentra 4 momentos históricos de México y deja un año abierto. 1520, la conquista española. 1810, inicio de la independencia de México. 1857, año de publicación de la Constitución. 1910, la Revolución Mexicana, y una fecha que solo dice 19. Los otros 2 murales de Siqueiros se titulan El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo, y nuevo emblema universitario. Por último, en la parte más alta del edificio podremos ver el escudo de la UNAM.